Muy atentos a este vídeo porque hay una nueva marca que está arrasando en el mercado. Su nombre es Omoda y su primer producto es este, el 5. Pero ¿por qué está arrasando este coche en ventas? El primer motivo es evidente, porque tiene un precio muy competitivo, como suele ser habitual en todas las marcas chinas. El segundo motivo también es evidente, porque viene muy bien equipado, como también suele ser habitual en todas las marcas chinas. Pero el tercer motivo, y este es el que lo diferencia del resto de marcas actuales del mercado, tanto chinas como europeas, es porque tiene un motor de 4 cilindros turbo con 185 caballos. Ni el motor ha perdido un cilindro por el camino, ni han escatimado en potencia. Le damos las gracias a Omoda Jaeger Pro Chery, concesionario oficial Omoda en la región de Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el nuevo superventas del mercado, el Omoda 5. Omoda es una marca del grupo Chery, un fabricante de automóviles fundado en 1997 y de propiedad estatal china. Su crecimiento ha sido tan exponencial que en el año 2023 llegaron a 1,8 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Y lo que es más interesante, Chery ha elegido a España como primer país europeo para introducir sus productos. Y para ello han realizado un movimiento empresarial muy interesante. Han adquirido la antigua fábrica de Nissan en Barcelona para ensamblar sus productos, tanto este Omoda 5 como su variante eléctrica. Esto es muy interesante porque, como ya sabéis, la Unión Europea ha introducido aranceles para todos los coches vendidos en Europa, pero fabricados en China. Gracias a este movimiento empresarial y a quedarse con la fábrica de Barcelona, el grupo Chery va a poder ensamblar sus productos aquí y, por lo tanto, evitar los aranceles que sí que van a tener que pagar otras marcas chinas. Por lo tanto, van a poder seguir manteniendo esos precios tan competitivos. Este Omoda 5 es un SUV de segmento C. Sus medidas son 4,40 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,58 de alto. Este coche está construido sobre la plataforma T1X del grupo Chery, una plataforma que se utiliza para crear vehículos turismo de entre 2,56 y 2,80 metros de batalla. En concreto, este coche tiene 2,63 metros de batalla, lo que nos asegura una buena habitabilidad en las plazas traseras, por lo menos de espacio longitudinal para las rodillas, como ahora veremos. Y en cuanto al diseño de este coche, lo que más le caracteriza es esta caída desde el pilar B hacia atrás, lo que le da un aspecto de subcoupé. Este coche está disponible en el mercado español con dos niveles de acabado, Comfort y Premium. Esta unidad cuenta con el acabado Premium. Como suele ser habitual en las marcas chinas, se simplifican mucho los niveles de acabado, solo tenemos dos, a diferencia de muchas marcas europeas que tienen 4, 5 o 6 niveles de acabado. Desde el acabado de acceso, que es el Comfort, este coche ya viene muy bien equipado con, por ejemplo, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de marcha atrás, tenemos también llantas de 18 pulgadas, tenemos acceso y arranque sin llave, tenemos muchos asistentes a la conducción, por ejemplo, el aviso de cambio involuntario de carril, y lo que me parece más flipante, tenemos cristales delanteros laminados, lo que asegura una insonorización interior muy buena cuando estemos conduciendo la prueba de conducción. Os lo enseñaré porque me parece impresionante que un coche de este precio tenga cristales delanteros laminados. Pero es que para poner la guinda del pastel de este coche por 2.000 euros más podemos añadir el acabado Premium, que añade el climatizador bizona, los asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación, las luces largas automáticas, el techo de cristal y en la parte trasera una cosa que a mí me parece muy chula. Fijaos en las luces dinámicas que tiene este coche. Primero se enciende el intermitente y posteriormente todas las luces de posición. Fijaos que lo abrimos, primero el intermitente y después todas las luces de posición con un efecto dinámico que me parece bastante chulo. Y un último detalle de equipamiento que también me parece muy interesante. Fijaos, esta es la llave del Omoda y aquí en la parte de abajo tenemos este botón. Si lo dejamos pulsado durante 5 segundos, automáticamente el motor se va a arrancar y, por ejemplo, en días de verano como este, aquí lo tenéis cómo se arranca el motor. En días de verano como este, en el que hace mucho calor, se va a poner el climatizador y vamos a tener el coche refrigerado cuando accedamos a él. Vamos con el interior de este Omoda porque aquí tenemos muchas cosas que contar. Para empezar, calidad y ajuste de materiales. Parte superior del salpicadero, plástico blando y mullido, ya veis que se me hunde el dedo. En la parte superior de la puerta también, plástico blando. Donde apoyamos el brazo lo tenemos forrado de cuero sintético, al igual que, por ejemplo, los asientos, que fijaos qué corte tan deportivo tienen los asientos, pero más que el corte deportivo es que sujetan bastante bien el cuerpo con estos pétalos tan prominentes que tienen. Bueno, en cuanto a calidad y ajuste de materiales no tengo ninguna pega que ponerle a este coche. Consola central rígida, se ve fuerte. Y en cuanto a la consola central, lo único que me gustaría es que no utilizaran tanto negro piano porque, bueno, como ya sabéis, es un material que se ensucia mucho y tenemos que estar
siempre limpiándolo con un trapito que tengamos en el interior del coche, pero como os digo, calidad y ajuste de materiales de este Moda 5 no tienen nada que envidiarle a ninguna marca generalista europea. Y en cuanto al último, si lo comparamos con el último coche chino que pasó por el canal, el MG ZS, os digo que este coche está un paso por encima del MG. Más detalles de equipamiento que me llaman la atención. Tenemos aquí una cámara que va permanentemente monitorizando nuestra mirada, y en el momento en el que apartemos la mirada de la carretera, enseguida nos aparece aquí en el cuadro de instrumentos un mensaje de que nos estamos distrayendo durante demasiado tiempo. Muy bien por esta cámara, porque además las alertas no son demasiado molestas, son simplemente alertas acústicas y con un mensaje aquí en el cuadro de instrumentos. Más detalles de equipamiento que me gustan mucho. Tenemos aquí esta bandeja, en el lado izquierdo tenemos una bandeja de carga, y además fijaos que está refrigerada por aquí, sale aire. Bueno, este es un detalle de equipamiento que yo hacía tiempo que no veía en un coche. Y tenemos también esta guantera que además es muy profunda y que también está refrigerada. Si por ejemplo metemos aquí una botella de agua, la vamos a tener refrigerada y fría durante todo nuestro trayecto. Y en cuanto a tecnología, tenemos cuadro de instrumentos completamente digital de 10,25 pulgadas y pantalla del sistema de infoentretenimiento también digital de 10,25 pulgadas. Por ejemplo, para que veáis que esta marca va continuamente evolucionando y mejorando los coches mes a mes. Hace tiempo leí una review de este coche en la que decían que tenía Android Auto y Apple CarPlay, pero que no era inalámbrico. A día de hoy es inalámbrico tanto el Android Auto como el Apple CarPlay. En cuanto al cuadro de instrumentos, fijaos que tiene una resolución muy buena, y además fijaos que tiene este gráfico cuando estamos conduciendo. Es un gráfico que me recuerda mucho al de Hyundai, por ejemplo. Cuando estamos conduciendo, aquí nos van apareciendo los coches que nos rodean mientras circulamos. Más detalles de equipamiento. Fijaos que tenemos un volante achatado por la parte inferior. La verdad es que está bien resuelto, tiene un grosor bastante bueno el aro. Es un volante que a mí personalmente me gusta mucho. En este volante tenemos en la mano izquierda los mandos, por ejemplo, del control de crucero, que además es adaptativo. Aquí lo podemos seleccionar y después vamos subiendo o bajando la velocidad con estos botones que tenemos en la mano izquierda. Y en la mano derecha, bueno, tenemos, por ejemplo, botones físicos aquí para subir o bajar el volumen de la radio. Por cierto, con este botón que tenemos aquí, con estos tres botones que tenemos aquí, podemos pasar entre los diferentes menús del cuadro de instrumentos completamente digital. Por cierto, aquí tenéis el consumo, aunque ahora hablaremos en la prueba de conducción del consumo de este coche. En cuanto al sistema de infoentretenimiento, pues es fluido, por ejemplo, y si sigo con la comparación del MG ZS, este sistema de infoentretenimiento es muchísimo más fluido y funciona muchísimo mejor. En cuanto a estos mandos, los mandos de la climatización, es un mix. Tenemos mandos físicos, bueno, botones aquí. Fijaos que pulsamos aquí y ahora nos aparece el menú de la climatización aquí arriba, y aquí ya, como podéis ver, lo podemos subir o bajar. Tenemos un mix de accesos rápidos aquí en esta consola, y luego tenemos que acceder a la pantalla táctil. Por cierto, y en cuanto a la climatización, esto es un detalle porque os digo que la climatización de este coche enfría una auténtica barbaridad. Mucho más, por ejemplo, que la de mi BMW Serie 3, os lo garantizo. Esto, bueno, es así. Si probáis este coche vais a ver que la climatización es buenísima. Y por último, aquí en la consola central tenemos unos cuantos botones. Este botón con la casa es para irnos al menú principal del sistema de infoentretenimiento, y aquí con este botón lo que accedemos es directamente a la cámara de 360 grados, que por cierto tiene una resolución muy buena y una vista 3D también impresionante. Ahora en la prueba de conducción también os hablaré un poco más de esta cámara de 360 grados, pero fijaos qué bien se ve. Bueno, estos son detalles que, como os digo, en muchas marcas generalistas europeas no los tendríamos. Más detalles, como ya os he comentado antes, con este acabado premium tenemos calefacción y ventilación en los asientos. Aquí tenemos los botones de la calefacción, y si queremos acceder a los botones de la ventilación sí que tendríamos que irnos aquí, al panel táctil, y aquí tendríamos la ventilación de los asientos. Y por último os quiero enseñar también que tenemos aquí este botón Mode, en el que podemos acceder a los tres modos de conducción que tiene este coche: normal, eco y Sport. Antes de analizar en profundidad este motor 1600 turbo, os cuento algunos detalles interesantes, como por ejemplo que tenemos amortiguadores hidráulicos, muy interesante. Otro detalle, esta no es la única variante mecánica que tiene el Moda 5 en nuestro mercado. También existe una Moda 5 EV, una variante 100% eléctrica de este coche, y que dentro de poco pasará por el canal. Y ahora os voy a contar una noticia que vais a ver en primicia en este canal, no la vais a ver en otros canales, y es que
Digamos que este es el Omoda 5 fase 1 que se ha estado vendiendo durante los últimos meses en los concesionarios, pero a partir de finales del mes de septiembre-octubre va a estar disponible en los concesionarios el Omoda 5 fase 2. ¿Y en qué consiste esa fase 2? Pues básicamente en que el motor de 185 caballos va a haber reducido su potencia a 145 caballos, pero el motor va a ser exactamente el mismo. Con esa reducción de potencia lo que va buscando Omoda es emitir un poco menos de emisiones, que este coche emita menos emisiones, y también intentar reducir un poco, si se puede, el precio de este coche. Todo dependerá de si consiguen reducir las emisiones. Es muy interesante porque, como os digo, es exactamente el mismo motor, con lo cual con una pequeña reprogramación electrónica lo vamos a poder volver a tener en 185 caballos y el precio probablemente sea más ajustado. En esa fase 2 también va a venir el coche con un interior completamente renovado, pero bueno, cuando esa fase 2 esté disponible en los concesionarios, tranquilos que la tendréis en primicia en el canal. Y ahora si miramos un poco más de cerca este motor 1.6 TGDI, que aunque veáis las siglas TGDI, este motor no tiene nada que ver con los motores TGDI del grupo Kia Hyundai, es de fabricación propia del grupo Chery. Se trata de un motor, como os vengo diciendo, de 1600 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, no 3, esto me parece súper importante. Y además cuenta con inyección directa, turbo e intercooler, gracias a los que desarrolla 185 caballos a 5500 revoluciones y 290 Nm de par. Detalles interesantes de este motor, por ejemplo, cuenta con cadena de distribución y no con correa, ni mucho menos correa húmeda. Por lo tanto, este motor en principio es un motor que tiene que ser más fiable, os lo aseguro, que el de muchas marcas europeas, porque no tiene nada que se pueda romper, no tiene ningún tipo de hibridación que luego se pueda romper, no tiene correa húmeda. Bueno, es un motor que en principio tiene que ser muy fiable. Prestaciones de este coche. Tenemos un 0 a 100 en 7,8 segundos, acorde a los 185 caballos de potencia y 206 km por hora de velocidad punta. Vamos ahora con el precio de este coche porque es muy competitivo. Según nos comentan en Omoda Jaeger Pro Chery, el precio de este coche con campañas y descuentos, con el acabado Comfort, es de 24.500 euros. Un acabado ultra competitivo, sobre todo dado el nivel de potencia de este coche. Y si lo queréis con este acabado premium tenéis que sumar 2.000 euros más, 26.500 euros. Os animo a que me dejéis en comentarios un sub de segmento C con este nivel de potencia, más de 180 caballos, por ese precio. No lo vais a encontrar. Por cierto, también me comentan en el concesionario que tienen unidades en stock de ambos acabados con entrega inmediata, así que si estáis interesados en comprar este coche, ahora os dejaré aquí en el vídeo un enlace con el Instagram del concesionario. ¿Y las plazas traseras de este coche cómo son? Bueno, pues acordes a un coche de 4,40 metros de longitud, es decir, fijaos que tenemos espacio más que de sobra para las rodillas, el asiento está puesto para mi estatura, 1,80, y fijaos que tenemos espacio más que de sobra para las rodillas, para meter los pies debajo del asiento. El espacio en anchura también es bueno. Evidentemente, en la plaza central una persona adulta no va a poder viajar con comodidad en un viaje muy largo, pero sí en un viaje corto, porque además apenas tenemos túnel de transmisión, por lo tanto el espacio en anchura también es bueno. Tenemos doble salida de aire, una salida de USB y quizá, por ponerle un pero, fijaos que este es el espacio que me sobra para la cabeza, es decir, una persona de 1,85, 88 tocaría con el techo, pero bueno, ¿quién lleva personas de esa estatura en las plazas traseras cuando habitualmente suelen ser plazas para niños pequeños? Bueno, unas plazas traseras, como os digo, que están en la media de su segmento por habitabilidad. La capacidad del maletero de este Omoda 5 es de 360 litros, que se encuentra en la media del segmento. Tenemos otros sub que han pasado por el canal de este tamaño, como por ejemplo el Lexus UX, que tienen menos capacidad de maletero, y otros que tienen más capacidad de maletero. El problema de este coche, porque dado que mide 4,40 metros de longitud, quizá nos esperaríamos un poco más de capacidad de maletero. El problema de este maletero es que tiene muy buenas cotas de anchura y de profundidad, pero en cambio no tenemos fondo. ¿Por qué? Porque tenemos rueda de repuesto, algo que a buen seguro a muchos os gustará, pero al tener rueda de repuesto no tenemos ese fondo que haría que este maletero ascendiera a 410-420 litros, lo cual sería perfecto para un coche de 4,40 metros de longitud. Probablemente en un próximo restyling terminen solucionando el tema del maletero, porque como os digo, con 410-420 litros este coche iría mucho mejor resuelto de maletero. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Omoda 5 y tenemos muchas cosas que contar, pero voy a empezar ya directamente con una conclusión conduciendo este Omoda 5. Desde luego que este coche no es el más excitante, no es el que transmite más sensaciones deportivas a la hora de conducirlo, pero es un coche que va a satisfacer al 95% de los conductores. Y me explico.
Por ejemplo, la dirección de este coche está muy desmultiplicada. Fijaos que tenemos que meter muchos grados de volante para que el coche comience a girar. La suspensión también es muy blanda, pero por ejemplo, cuando estamos llegando a una curva, aquí fijaos, llegamos a una curva, aceleramos un poco y el coche, digamos que se hunde, pero cuando llega a su tope de la suspensión, cuando apoya ya definitivamente, es un coche estable, ni mucho menos es un coche inestable. Al fin y al cabo es una puesta a punto de este Moda 5 que me recuerda un poco, salvando algunas diferencias, a la puesta a punto de Citroën. Y al fin y al cabo, la puesta a punto de los coches es cuestión de gustos. Estoy seguro que a día de hoy a la inmensa mayoría de conductores les gusta más una dirección desmultiplicada, porque por ejemplo el coche es más fácil de aparcar, más fácil de conducir por ciudad, que una dirección más directa y más típica de un coche deportivo. Pero bueno, yo creo que ya vais viendo o ya os vais imaginando cuál es la puesta a punto de este coche. Por cierto, con el modo de conducción Sport, si seleccionamos el modo de conducción Sport, la dirección se vuelve un poco más pesada y un poco más directa, con lo cual, bueno, pues podemos arreglar en parte, para los que nos gusta la dirección un poco más directa y un poco más pesada, lo podemos arreglar en parte con los modos de conducción. Pero aunque estéis pensando que este coche, por esa puesta a punto, es un coche muy recomendable para una conducción urbana, que lo es, pero yo diría que el terreno en el que mejor se mueve este coche es por autovía. Este coche es perfecto para viajes largos por esa suspensión blanda que filtra muy bien los baches largos que tienen las autovías, las ondulaciones, mejor dicho, de larga duración que tienen las autovías. Ese tipo de ondulaciones, esta suspensión las filtra muy bien, pero sobre todo, y lo que más me ha sorprendido de este coche, os lo he comentado ya antes, es porque tenemos un aislamiento acústico muy bueno gracias al doble cristal laminado que tenemos en las ventanillas delanteras. Y os voy a contar una anécdota a raíz de esto de los cristales laminados. Yo normalmente, cuando vengo por esta zona de bosque a probar coches, siempre me tengo que parar y escuchar si suenan o no las chicharras para que no se metan en los micrófonos. No sé si en el resto de España lo llamáis chicharras, esta especie de saltamontes, no sé cómo decirlo, no sé si en el resto de España se llama chicharras, pero bueno. El caso es que con este coche, que está tan bien aislado, tengo que pararme y bajar la ventanilla para escuchar si hay o no chicharras y poder grabar. Con otros coches, aunque no baje la ventanilla, escucho perfectamente las chicharras y sé si puedo grabar o no. Con este, como está tan bien aislado acústicamente, como os digo, tengo que bajar la ventanilla. Este motor 1600 turbo de 185 caballos, bueno, ya os podéis imaginar que gana velocidad con una solvencia impresionante. Fijaos que pisamos a fondo. Y además tiene un sonido bastante agradable, evidentemente un sonido de un motor de 4 cilindros y no de un motor de 3, como os digo, muy agradable. A ver, en cuanto a las prestaciones del motor, es cierto que por debajo de las 2000 revoluciones es un poco más perezoso, pero a partir de 2300 revoluciones es un motor que, como os digo, empuja con mucha solvencia. Y si hablamos de consumos, tenemos un consumo medio homologado de 7,5 litros. Ahora mismo en la prueba estamos haciendo un consumo del entorno de los 9 litros y medio, 2 litros más, pero es cierto que, bueno, no estamos practicando una conducción eficiente, ni mucho menos. Con el modo eco de la conducción, en el que las prestaciones del coche se suavizan, podríamos rebajar esos consumos y, por ejemplo, ayer en un viaje largo por autovía con control de crucero, no me costó excesivo trabajo estar en unos consumos de 7 litros, 7,2 litros, es decir, bueno, el consumo medio real de este coche se puede situar en los 8 litros y medio. Vamos a ver si somos capaces de igualar esos 7,8 segundos que declara Moda para este coche en el 0 a 100. Ya tenemos seleccionado el modo Sport de la conducción, así que vamos a pisar freno y acelerador a fondo. Y a no ser que perdamos mucha tracción a la salida, os garantizo que este coche es capaz de igualar esos 7,8 segundos. Vamos allá. La salida es buena. Tenemos el 0 a 60 en 3,83 segundos y el 0 a 100 en 8,15. Bueno, hemos perdido un par de décimas, pero estamos en los tiempos que declara Moda. La caja de cambios de este coche es siempre automática, esta que tenemos aquí, de 7 relaciones y doble embrague y del especialista G-Track. Bueno,
No he podido confirmar porque no he tenido tiempo de meter la máquina de diagnosis y no sé específicamente qué caja de cambios automática es esta de Getrag, no sé específicamente el modelo de caja de cambios, pero no me extrañaría nada que fuera la misma del BMW X1 y X2 actuales, que también montan una caja de cambios Getrag. Yo creo que es la misma, pero bueno, no lo he podido confirmar. En cuanto al funcionamiento sí que es diferente porque luego cada marca desarrolla un software específico para sus coches. La de BMW es un poco más deportiva. La de Omoda, bueno, os podéis imaginar que esta caja de cambios es bastante más enfocada al confort. Si pisamos a fondo, por ejemplo, le cuesta un poco de trabajo pensar que estamos demandándole potencia al motor, le cuesta un poco de trabajo esas décimas de segundo en bajar una marcha, en discurrir que estamos pidiéndole potencia al motor, pero bueno, como os digo, más allá de eso, es una caja de cambios que sobre todo está enfocada al confort. Se puede utilizar de forma manual, no con levas, porque no tenemos levas detrás del volante, pero se puede utilizar de forma manual, seleccionando manual aquí con la palanca de cambios y entonces dándole un toque hacia arriba cambiamos una marcha a una marcha superior y dándole un toque hacia abajo cambiamos a una marcha inferior. Pero bueno, como os digo, esta caja de cambios automática no está enfocada para utilizarla en modo manual, está enfocada para utilizarla en modo automático y ser confortable. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. Sinceramente, como empezaba la prueba de conducción, este coche es un coche que va a cumplir más que de sobra con las exigencias de la inmensa mayoría de conductores. Es un coche que en muchos aspectos iguala o mejora a muchas marcas generalistas. Por ejemplo, la calidad de la cámara de 360 grados es mejor que la de la inmensa mayoría de marcas generalistas. Es un coche que, como os digo, pocas pegas se le pueden poner. Quizá una pega que le pondría yo es que las ayudas a la conducción en ciertos momentos son un poco intrusivas de más, es decir, son un poco bruscas. El control de crucero, cuando lo tenemos activado y de repente se nos cruza un coche en la autovía, nos frena con demasiada fuerza. Quizá esto lo tendrían que ajustar un poco más, pero poco más se le puede pedir a este coche que, como os digo, cumple de sobra. Tiene un motor de 185 caballos con unas prestaciones y un sonido me parece impresionante que por un precio de 25.000 euros nos ofrezcan este coche, porque a día de hoy es un precio irreal, entre comillas, para lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado de coches con motores de 3 cilindros, de 100 caballos, por este mismo precio o incluso superior. Estoy pensando en un Ford Puma con un motor tricilíndrico de 155 caballos, que es más caro que este coche. Así que, bueno, poco más que decir. Es un coche que os garantizo que va a cumplir con vuestras expectativas por un precio insuperable. Nada más, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este Omoda 5 y os leo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.